De dónde ir. Pues hoy tengo el gusto de conectar con Sophie Alexander y Diego del Río para platicar sobre una obra que se llama Coordenadas Sutiles. Antes que otra cosa, bienvenidos. Bienvenida Sophie, bienvenido Diego y muchas gracias por conectarse. Muchas gracias, gracias por invitarnos. No, al contrario. Muchísimas gracias por el espacio y bueno, pues quisiera que arrancáramos platicando sobre un poquito de qué va la historia de Coordenadas Sutiles. Si quieres, Sophie, empezamos contigo. Ok, pues Coordenadas Sutiles narra la historia de una mujer que resulta que se llama igual que yo, porque así lo escribió Diego, que es actriz, igual que yo, y digamos que pues es una chica que tiene muy bien puestos sus intereses y sus metas y objetivos hacia el futuro sobre el tipo de actriz que quiere ser y lo que le corresponde hacer en su vida como actriz, sobre todo como actriz, o sea, su vida, digamos, personal está en segundo plano, pero sobre todo como actriz tiene muy bien definido. Y en uno de esos planes, pues está haciendo una obra de teatro que ya está incluida en su, digamos, como que en su manera, en su esquema de aquí al 2050, ¿no? Por decirles algo. Y está actuando en esta obra y de pronto se paraliza física y mentalmente y nunca más puede volver a actuar. Ok. Y entonces, pues es aterrador el panorama, absolutamente aterrador, y decide pues hacer lo que en realidad no tiene muchas opciones, no le queda mucho de otra, hacer lo que no había hecho en ningún momento de su vida, que es darse un clavado hacia adentro y ver qué demonios le está pasando y por qué ya no puede actuar, por qué se paralizó, por qué ya no pudo pisar nunca más el escenario. Y entonces descubre que tiene, descubre que tiene dos, digamos, como enfermedades neurológicas. Una es el síndrome bipolar tipo 2, en combinación o amable maridaje con el trastorno obsesivo compulsivo que se conoce como TOC, ¿no? Entonces, pues esto es una bomba en su sistema y a partir de ahí, pues empieza a navegar introspectivamente y a irse hacia atrás en su historia, a ver por qué un poco ella se trazó de aquí al 2050, ¿no? Qué es lo que tenía que hacer en la vida profesionalmente y si eso es lo que realmente quiere hacer. Y bueno, lo que se va a ver es una mujer que decide, como primer paso hacia adelante, contarle su historia en un teatro, lugar que la paralizó previamente, que la bloqueó completamente. Entonces decide ir a un teatro valientemente, a pisarlo de nuevo para contarle a una sola persona, a una sola espectadora que tuvo enfrente realmente, su historia y ver si puede sobrevivir. Y entonces ella cuenta qué le pasó en este monólogo que escribió Diego. Ok. La verdad es que sí creo que en general el teatro es una de las actividades artísticas que conlleva mayor trabajo emocional, físico, espiritual y evidentemente una gran preparación, especialmente cuando, como es el caso, se trata de un monólogo.
Pero además de todo, en esta puesta en escena, pues me estás platicando que tocan dos temas, pues sí, neurológicos y un tanto emocionales, como es el TOC y el trastorno bipolar. Entonces, ¿de qué forma, aquí quiero que me contesten tanto Diego como director, y tanto tú, Sofi, como pues la actriz que interpreta a la otra actriz, de qué forma se prepararon para llevar al escenario de una forma lo más transparente para el público? Si quieres, ahora empezamos con Diego, por favor. Ok, pues mira, son temas muy, muy serios y que yo justo he tomado con mucho respeto por lo mismo. He tenido la posibilidad de estar de alguna manera cerca de estos temas por varias razones, ¿no? Por razones de intimidad en algunas relaciones y por investigación también en algunas otras obras, como Casi Normales, en donde uno de los personajes sufría un trastorno bipolar también con esquizofrenia, que es otra condición. Pero me han llevado todos estos a indagar alrededor. Para esta obra en particular, pues yo permití que algunas de las cosas que había visto y algunas de las cosas que imaginaba a nivel sensación frente a algunas conversaciones que había tenido se plasmaran en estas palabras que el personaje le comparte al espectador. Por otro lado, tengo dos suertes, ¿no? Una, que mi mamá es logoterapeuta, entonces, bueno, pues su trabajo tiene que ver con es una especialista en salud mental. Entonces he tenido la posibilidad de estar también muy cerca desde el lado médico, desde el lado clínico, no nada más con ella, sino con algunos otros colegas con los que ella ha trabajado para entender o escuchar qué es lo que sucede con el cuerpo, qué es lo que pasa con el cerebro. Y yo tuve asesoría para esta escritura de un psiquiatra con el que mi mamá trabaja, que es el doctor Humberto Nicolini, que además es un doctor que es presidente de la asociación de TOC en México. No me acuerdo ahorita exactamente las siglas de la asociación, pero es un especialista en el trastorno obsesivo compulsivo, especialista en la bipolaridad. Entonces, yo quería estar muy informado, pero no quería tampoco que esta información acotara la imaginación. Entonces, a nivel escritura, permití que el ejercicio fuera libre y después lo detallé a partir de estas asesorías. Y a nivel trabajo con Sofi, bueno, ella ahorita platicará más a profundidad, pero tuvimos muchas conversaciones, compartimos juntos nuestros referentes alrededor de estos y otros temas que tiene la obra, y creo que nos construimos en nos enfocamos en una construcción sutil en lo emocional. ¿Cuáles son los miedos y los deseos de este personaje? No nada más frente al desafío en presente, sino realmente dedicamos casi el 80% de los ensayos a la construcción íntima de su historia. Y su historia nos llevaba por varios caminos de nuestras historias y caminos de ficción, en donde hablábamos improvisando casi. ¿Tú qué crees que pasó? No, yo creo que pasó esto, y fuimos haciendo los acuerdos, y aunque eran conversaciones que podrían parecer en un plano intelectual, creo que los dos estábamos trabajando en un nivel corporal, porque aunque estábamos lejos, aunque estábamos en Zoom, ya el cuerpo estaba involucrado, y entonces habían de pronto ciertas premisas que tenían que ver con, a ver, ¿qué pasa si el tempo de el personaje Sofi tiene esta cualidad de contención? ¿Qué pasa si el ritmo de sus pensamientos, su movimiento interno tiene esta cualidad? Y esas modificaciones formales iban informando el fondo, y entonces también permitíamos que se fuera nutriendo todo este trabajo con nuestras referencias presentes, porque estábamos atravesando un encierro y estábamos entendiendo también eso qué significaba. Y entonces había paralelismos sobre los encierros que el personaje tiene, que no son los mismos, pero que sí tienen puentes muy cercanos.
A mí me pasó que en un momento se muere mi abuela. Y bueno, fue una conversación, fue un capítulo, ¿no? De uno de los ensayos. Pero todo eso fue nutriendo la vida emocional de este personaje. Entonces, cuando llegamos ya al tema del TOC, cuando llegamos al tema de la bipolaridad, creo que no lo tratamos como una cosa disociada, lejana, como inalcanzable para nosotros, no, sino desde lo humano, desde lo íntimo, desde nuestra cercanía con esas peculiaridades, digamos, cerebrales que tiene este personaje, que si bien no son las nuestras, sí podemos nosotros encontrar que todos tenemos algo distinto, ¿no? En el cerebro, que todos, no quiero por supuesto reducir el reto enorme que significa vivir o descubrir que tienes un padecimiento como un trastorno obsesivo compulsivo o como una bipolaridad tipo 2, que además tiende a llevarte a lugares muy complicados en términos de la manía o de la depresión, pero sí queríamos entrarle desde el lado de la empatía. Y creo que por eso la gente que ve el monólogo en la actuación de Sophie sí alcanza a percibir este reconocimiento que es muy sutil, pero es que lo trabajamos con esa importancia. Porque para mí personalmente el tema de la salud mental es uno de los temas que más me interesa indagar, investigar y sobre todo poner en escena para que se vuelvan temas de conversación, de información. Esta no es una obra didáctica en el sentido de que enseñamos el toque es esto, no. Sin embargo, es una obra que sí pone a un personaje que necesita representatividad, porque muchas veces estos temas tendemos a sanitizarlos o a reducirlos a consignas muy ignorantes como están locos, la locura, y nos perdemos de muchos matices humanos que son nuestros y que son de nuestros familiares. Creo que todos, de alguna manera, todas los tenemos cerca. Así es. Sophie. ¿Sabes qué me encanta? Perdón, es que, ves que, o sea, se nota que estamos en pandemia porque tuviste un lapsus y dijiste, Diego, estos temas tendemos a sanitizarlos. Satanizarlos. Satanizarlos. Sí, perdón. Lapsus pandémico. Pero, o sea, secuelas. A mí me encanta porque yo lo he tenido, o sea, tiro por viaje en vez de, satanizar, digo sanitizar, porque es neta es una palabra que yo en mi vida, antes del 2019, había usado. O sea, claro. Yo para mí está nueva en mi vocabulario y está súper presente, ¿no? Entonces es como que, o sea, no puedo decir satanizar porque automáticamente, pero en fin, perdón el lapsus, pero me dio mucha risa. No, está bien. Se nota que esta entrevista la estamos haciendo en medio de una situación global escalofriante, cabrón. Así es. Totalmente. Y bueno, creo que también, o sea, como que un poco el espíritu del monólogo está permeado de esto, o sea, de este ambiente de esta situación tan delicada que estamos atravesando los seres humanos, en donde nos han quitado de las cosas más preciadas que tenemos en la vida, que es la reunión con las y los otros. Entonces, la verdad es que creo que también estas largas pláticas para entretejer sutilmente quién era Sophie en medio de la pandemia, creo que ayudó el silencio mundial que había al inicio de la pandemia. O sea, creo que el silencio global, el no poder salir, el que apenas estábamos agarrando la onda de qué va a pasar con nuestras profesiones, porque cuando iniciamos en semáforo rojo, el primer semáforo rojo letal,
Entonces hubo mucha posibilidad. Yo estaba en un lugar en medio del campo. Entonces hubo la posibilidad de alguna manera de conectar con un silencio creativo que yo nunca había tenido en mi carrera la oportunidad de explotar. Porque hay mucho ruido allá afuera. Y en las profesiones de los actores y las actrices hay mucho ruido. Y hay mucha presión, bueno, como en muchas profesiones, pero la hay también aquí. Y creo que eso fue muy ventajoso para el tipo de proceso que necesitaba Sophie. Porque Sophie, eso es exactamente lo que tuvo que hacer. Irse a un lugar de silencio para poder escuchar adentro qué. Y lo que fue muy curioso es que creo que Diego y yo nos sintonizamos en este lugar de silencio. Y me acuerdo uno de los ensayos así categóricos en donde cada personaje tiene un ritmo de vida, ¿no? Y una manera de expresarse y una respiración. Y me acuerdo un ensayo en donde Diego, yo estaba leyendo el texto y Diego como que después de haber desarrollado tanto a Sophie, como que me sincronizó al lugar donde Sophie nació. O sea, y donde fue evidente para él y para mí que esa voz, ese tempo y eso de lo que, o sea, como la manera en que estaban expresadas sus palabras y su fisicalidad era donde existía Sophie. Y entonces eso fue muy revelador, porque entonces ya no, una vez que descubres cosas así de categóricas, es muy difícil como actriz echarte para atrás, porque se te queda en el cuerpo como huella anémica, entonces ya tienes un punto de referencia, ¿no? No sé, tal vez estoy hablando de una cosa completamente, estoy tratando, o sea, es decir, creo que tal vez es como muy efímero o tal vez demasiado científico como para poder verbalizarlo. Creo que se entiende. No, creo que lo estás expresando muy bien, sí, y yo creo que el público puede llegar a entenderlo porque aunque no sean actrices o actores, el trabajo de la construcción de los actores, de las actrices, demanda esa indagación, esa investigación o esa construcción de la conducta particular que tiene el personaje, ¿no? Y estás hablando de algo muy lindo en donde encontramos, un día encontramos esa zona en donde esa persona existe, que no es la zona donde existe Sophie Alexander-Katz, que no es la zona donde existe Diego del Río, y eso es finalmente el trabajo rico de la colaboración creativa que yo más gozo entre una intérprete y la dirección. Y hay una cosa, perdón, que me voló la cabeza digamos, en el proceso, que esta es la ventaja, Claudia, de tener, o sea, es decir, de que trabajes con la misma persona que escribió el texto. Pero en realidad lo que pasa es que como que, o sea, una persona que se llama Diego me entregó este texto. Aparte quiero decir que es la primera vez que Diego se lanza a la dramaturgia, lo cual pues, está medio cabrón. Que la primera vez que hagas algo te salga esto. Así como, órale. ¿No? Entonces, o sea, él me entregó este texto y luego pues ya trabajé con pues, un señor director que se llama Diego, que también es el que escribió el texto, pero como Diego director, que tenía, o sea, y con el que ya he trabajado antes, ¿no? Pero siempre se parte de cero, o sea, siempre es, y yo la verdad se me olvida todo el cassette, cada puesta en escena, o sea, no retengo nada, es un desastre. Pero siempre me siento igual de nerviosa al iniciar, o sea, es de verdad un desmadre. Pero Diego fue muy interesante porque, o sea, como que los dos
hablamos de una tercera persona, que era esta persona que escribió el texto, y Diego y yo fuimos como preguntándonos, oye, ¿y ella qué haría aquí? O sea, ¿por qué? Y Diego desde director decía, sí, ¿verdad? A ver, pues quién sabe. O sea, como que él se puso junto con la actriz a analizar como el porqué de este texto. Cuando tú esperarías que, bueno, pues es el escritor, pues él sabe, ¿no? Y no, o sea, como que un proceso de apertura de parte de Diego como de buscar, ok, esto ya llegó a un punto y este es mi trabajo, ¿no? Y ya lo entrego. Y el señor ya se fue y ahora quien está soy yo que voy a explorar este texto como lo he hecho toda mi vida con todas las 30,000 obras que llevo, en donde pues me llega un texto y yo lo exploro. Y con esa apertura, digamos, se abrió a la exploración de este texto. Entonces, a mí algunos ensayos era como loquísimo decir, híjole, no, pues sí, o sea, pues sí, no, o sea, estamos juntos averiguando qué quiso decir el señor que lo escribió. Entonces sí, fue una peculiaridad del proceso maravillosa porque creo que también se llegó a una doble, o sea, me interesaría mucho saber qué dice el escritor de lo que vio y ya hecho, ¿no? O sea, como que es muy, sí, en fin. Quería añadir ese detalle, pues. Y me imagino que también esto que comenta Sofi, pues enriquece todavía más tu trabajo porque al final tienes como, además de tu exploración desde tus ojos de actriz, sino que también se enriquece con los ojos del escritor-director y van como sumando y sumando a lo que al final da el resultado en escena. La verdad es que a título personal, pues agradezco mucho este tipo de trabajo, este tipo de obras que evidentemente tocan temas como sí, ya lo mencionaba Diego, que a veces se sanitizan, en realidad se satanizan. No es cierto. Realmente creo que además de todo son temas que como que da miedo tocar porque sí, pero cómo, pero no hay que entrar tanto porque entonces no somos expertos, pero sí queremos. Entonces creo que es de verdad muy enriquecedor como espectador ver este tipo de contenido en el teatro y además en un momento donde sí creo que todos estos temas emocionales y trastornos pues sí están viéndose de alguna forma más marcados porque evidentemente el contexto es muy difícil, es incierto. Entonces, pues de verdad muchísimas gracias por crear esta obra. Digo, evidentemente no he tenido el gusto de verla y muero de ganas por verla. Pero muchas gracias porque supongo, y después de esta plática breve que hemos tenido, que es un gran trabajo y la verdad es que qué bueno que se den esta oportunidad, tú Diego como escritor y como director y tú Sofi como actriz, de explorar, de llevarlo al escenario estos temas que la verdad es que son muy, muy útiles para quien los padece, para los familiares de quienes están cerca de una persona con TOC o con bipolaridad. Y también para quienes a lo mejor estamos un poquito más lejos, pues conocer de estos temas para si en algún momento estamos cerca de alguna forma, pues saber cómo sobrellevarlo. Ya por último, por favor, recuérdenme fecha y en qué plataforma va a estar disponible la obra. Sí, pues mira, la obra empieza el jueves 4 de febrero. Y va a estar on demand a partir del jueves 4 a las 8 de la noche y hasta el domingo 7. Todo, digamos que 72 horas va a estar disponible la obra para que a la hora que quiera el espectador o la espectadora se conecte a Teatrix, a la plataforma de Teatrix, y ahí, Coordenadas Sutiles, está, digamos, en pago por el evento, en un precio de 99 pesos, lo cual es increíble también porque permite que más gente tenga acceso a ver este trabajo. Es una obra que yo les diría que toca muchas cosas, o sea, sí habla de la salud mental, pero también habla de la identidad y también habla del valor y también del honrar la historia.
el linaje, el pasado. Este personaje hace un recorrido por las mujeres de su familia y esta actriz, no el personaje, sino esta actriz Sophie Alexander, también a otros personajes de la familia de este personaje. Entonces es un reto actoral loquísimo porque va y viene en tiempos, en personajes, y ver eso con 6 cámaras que tuvimos la posibilidad de filmar desde el Teatro de la Ciudad, que es el teatro más lindo de nuestra ciudad, yo creo, de Ciudad de México, con un espectador presencial, con una, digamos, colaboración entre el teatro y el lenguaje cinematográfico. Creo que vale mucho la pena que la gente se acerque a conocer estas otras maneras que estamos encontrando para seguir contando nuestras historias. Así es. Y la verdad es, yo creo que se van a entretener. De hecho, ella misma en el monólogo dice en algún punto cuando menciona, porque la situación de la enfermedad neurológica que tiene la va a platicar, pero el monólogo te habla de otras 200 cosas más y entre ellas, pues el destino, como decía Diego, el destino de a qué estás destinada, que si naciste en una familia de doctores tienes que ser doctora a fuerza o alguna vez te preguntaron si, o sea, creo que ahí la clave está o sea, no es que tengas que obedecer los usos y costumbres, o sea, que el problema no es que tengas que obedecer los usos y costumbres de tu lugar. Pues digo, es casi inevitable que pues, si aquí hay la bendición de las tortillas, de los frijoles, tal, pues te los vas a comer. Si viviéramos en Alemania, pues seguramente estaría cañón encontrar tortilla. O sea, los usos y costumbres no es el problema es que por tu linaje o por tu pasado se decida tu historia presente. Yo creo que ahí está el problema y entonces ella habla de todas estas cosas, ¿no? Y de hecho inclusive te dice, oigan, pero no crean que ahora esto se va a tratar de mi TOC o de mi trastorno bipolar, solo lo menciono porque me parece que es relevante para decirles por qué ya no pude volver a actuar, ¿no? Entonces, pues bueno, pero sí, dura 1 hora y cuarto aproximadamente, 99 pesos, lo pueden ver durante 4 días, entonces pues está como súper accesible y si lo ven con alguien más y no quiere pagar su boleto, pues que invite las palomitas. Excelente. Pues ya lo saben, amigos, no se pierdan Coordenadas Sutiles a partir del 4 de febrero a través de teatrix.com. Es importante aclarar que si ya son suscriptores de esta plataforma, ya no tiene ningún costo. Ahí va a estar del 4 al 7 de febrero y pues no se la pierdan. Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias, Sofi. Y pues gracias a ti, Claudia. Que estén muy bien. Hasta pronto. Gracias. Bye, Claudia. Bye, Sofi. Chao, chao.